presentarles a Gerardo Montiel Clint. Él es diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana y también es fotógrafo y pertenece pues al Sistema Nacional de Creadores y ha tenido pues becas, reconocimientos de todo lo que significa el statu quo institucional federal de la cultura en México. Pero además de todo lo mexicano, pues su obra forma parte de las colecciones del Paul Getty Museum en Los Ángeles, del Museo de Fine Arts en Houston. Ya veis aquí en su biografía toda la cantidad de geografías que gozan de alguna de las obras de nuestro conferenciante. Ha publicado monografías de cuerpo presente y también de cuerpo ausente, seguro que nos cuenta algo ahora de todo esto, y ha realizado exposiciones individuales y colectivas pues en una gran parte de la geografía latinoamericana y norteamericana, principalmente, así como en España. Ha realizado asimismo la dirección de fotografía para cortometrajes, como La Última Cena, dirigida por Vanessa Quintanilla, y Japón Ocupado, dirigida por Fabián Castro, entre otros. Además, ha sido cofundador del Grupo Hidra, una red de enlace para la fotografía mexicana actual, y evidentemente pasa también una parte importante de su tiempo creativo, siguiendo con las labores de fotografía y también de publicidad. Pues un gusto que estés con nosotros y muchas gracias. El tiempo y el micrófono es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve. Prácticamente no les voy a hablar de migración como tal, sino de diferentes, o desde me parece un tema sumamente complejo hablar de migración, y desde la plataforma que a mí me interesa, que es la fotografía. Y entonces voy a tratar de tocar varios puntos. Hay que entender mucho esto como metáforas con respecto a lo que es migrar. Podría, por ejemplo, hablar de migración en los 90s. Muchos de la generación que empecé yo haciendo fotografía en los 90s tuvieron que migrar del país porque no había las suficientes alternativas para vivir de la fotografía. Entonces mucha de la generación con la que yo empecé en los 90s salieron del país por cuestiones económicas, ¿no? Entonces podría hablar por ahí, pero realmente no me interesó hablar desde ahí. Voy a tratar de hacer una especie como de, repito, un panorama un poquito más amplio. ¿Y por qué hablar de la fotografía? ¿Por qué para mí es importante compartirles desde esta plataforma de la imagen fotográfica? Bueno, porque no solamente la entiendo como un medio tecnológico, sino que la entiendo como un fenómeno de transición ideológica y las repercusiones que puede haber en los imaginarios públicos. Si vemos esta imagen, que es una de mis preferidas dentro de la historia de la fotografía en México, yo no sé si ustedes la conocían, ¿no? Es una imagen sumamente compleja. ¿Por qué? Porque es un daguerrotipo, es una exposición muy larga, son más de 20, 30 segundos en la exposición, y estamos viendo una amputación. Estamos viendo la guerra de intervención norteamericana en México, y aquí están prácticamente acá, la fotografía es anónima, y esta fotografía está a resguardo en la Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, resguarda gran parte de nuestro acervo fotográfico, de nuestra memoria y de nuestra historia. Lo interesante aquí con respecto a la imagen fotográfica o las fotografías es que una imagen que puede ser pasajera, o una imagen que no tiene mucho sentido, con el paso del tiempo puede cobrar otro interés, otra interpretación. Eso es lo que me interesa bastante de la fotografía vernácula, o la fotografía anónima, o la fotografía aparentemente sin ningún sentido crítico en su momento. Si yo ahora mismo hiciera una fotografía de este espacio con todos ustedes aquí y ahora, quizá mañana no interesaría mucho, a lo mejor en 100 años sería muy importante esa imagen. Entonces, esta imagen está ya a resguardo en la Fototeca Nacional, como muchas de las imágenes que ahí residen, y lo que me interesa mucho del Sistema Nacional de Fototecas es que hay prácticamente cientos de personas que están dedicadas a preservar la memoria y la historia. Hay desde teóricos, gente que se dedica a la conservación, a la preservación, a la catalogación y demás. Entonces, todo este grupo de gente está realmente muy prácticamente dedicada su vida completa a preservar la memoria, ¿no? Entonces, esta mirada del otro, si se fijan en esta imagen que acabo de mostrar, tiene que ver mucho con la historia de México, con la historia de Latinoamérica. Prácticamente
Los primeros fotógrafos que llegan a México llegan por el puerto de Veracruz y llegan por la frontera norte, y muchos de los fotógrafos norteamericanos, franceses o alemanes empezaron a tomar fotografías de lo que ellos creían que era México, ¿no? O lo que ellos pensaban que podría representar una idea de lo mexicano, ¿no? En ese momento esas imágenes empezaron a circular en Europa o en Estados Unidos, y tiempo después muchos historiadores y críticos dirían que era una visión un tanto folclórica y exótica, ¿no? Lo curioso es que mucho de la identidad de lo mexicano se empezó a forjar a partir de estos franceses, alemanes, austriacos, norteamericanos que venían a fotografiar al otro, ¿no? Que es como me parece muy particular y muy interesante. Muchos de estos fotógrafos migrarían y quedarían a vivir en México, muchos de ellos regresarían. Pero aquí lo que me interesa o lo que quiero compartirles es que prácticamente toda imagen fotográfica es una construcción, toda imagen fotográfica es un documento. No importa si es esta idea que se tiene que la fotografía es una fotografía directa, lo cual no creo en que ninguna fotografía es directa. Tampoco creo que ninguna imagen sea real, todas las imágenes mienten desde siempre, desde los inicios de la fotografía. La imagen fotográfica siempre ha mentido, siempre hay que dudar de la imagen fotográfica, siempre. Esta es una imagen de Teoberto Mahler, es un fotógrafo austriaco y, bueno, de origen austriaco-alemán. Él llega a la costa, llega a Yucatán y empieza a hacer estas imágenes de estas ruinas arqueológicas. Y, bueno, usaba estas cámaras muy grandes, era sumamente complejo, las condiciones climatológicas eran muy extremas, y ponía estos personajes para un poquito la comparación de escalas. Lo interesante, repito acá, es cómo se empieza a construir una especie de idea acerca de lo que es México, acerca de lo que son la herencia prehispánica y demás. Y bueno, en este recinto también lo vemos un poquito, esta búsqueda por un pasado, ¿no? Y lo interesante, repito, todas estas imágenes es la reinterpretación histórica. Aquí cerquita vemos esta imagen, es aquí cerca me refiero, esto es el Desierto de los Leones. Los que somos de aquí de la Ciudad de México sabemos que esto ya no es así, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esta era la construcción de la carretera del Desierto de los Leones en Álvaro Obregón, que es aquí muy cerca. Y regresando a la cuestión de la mirada del otro, ¿no? En el 76 se va a fundar el Consejo Mexicano de Fotografía, y lo van a fundar Raquel Tibol, una historiadora y crítica de arte, Lázaro Blanco, un fotógrafo, y Pedro Meyer. Van a hacer este Consejo Mexicano de Fotografía, ¿por qué? Porque prácticamente la historia es de quien escribe, y quien escribe la historia es quien la publica. Prácticamente, si ustedes ven cualquier libro de historia de fotografía, no va a aparecer fotógrafos africanos, no van a aparecer fotógrafos asiáticos, mucho menos latinoamericanos. En ese momento se dieron cuenta en gran medida de que prácticamente Latinoamérica estaba siendo borrada, en gran medida México, y deciden hacer el Consejo Mexicano de Fotografía, y se fijan en el logotipo, es una especie de ojo con una mirilla. Esta mirilla era la mirilla de la denuncia, de había que apuntar la cámara hacia cuestiones sociales. Ahorita van a ver por qué voy a esto de la migración. Lo interesante aquí era, ya no era la mirada, ya no seguía siendo la mirada desde afuera, o sea, sino era una mirada desde adentro. Pedro Meyer, en este caso, es un migrante, o sea, su familia había también prácticamente huido de la persecución en Europa. Entonces prácticamente él llega con esta migración española a México, aunque sus padres eran alemanes. Lo interesante aquí, repito, es el coloquio, el Consejo Mexicano de Fotografía empieza a hacer los primeros coloquios latinoamericanos, y se empiezan a hacer exposiciones, memorias, escritos, etcétera, para entenderse o entendernos desde adentro. Ahorita voy a tratar de ser más claro con eso. Entonces es ser visto por el uno mismo, ¿no? O sea, por sí mismo. Esta imagen, si ustedes la ven, es bastante peculiar, bastante extraña, y muchos de ustedes no me creerían que esta imagen está hecha en México. Esta imagen es una imagen bastante peculiar porque habíamos visto a México siempre desde clases sociales, desde clase media o desde la fotografía rural, ¿no? Lo habíamos visto muchísimo, festividades,
pueblos, etcétera, pero nunca habíamos visto, por lo menos en fotografía, las clases altas en su lugar de donde habitaban, ¿no? O donde habitan. Esta serie es del 94 al 2000, es de Daniela Rosell, y la serie se llama Ricas y Famosas. Lo mismo está acá, Ricas y Famosas. Empezamos a ver cosas que de repente son incómodas, ¿no? Que tienen que ver con clases sociales, con cuestiones que de alguna manera derivan de la migración, gente que tiene que salir de sus pueblos y llegar a las grandes ciudades y buscar empleo. Muchas de esas veces tienen que ser empleos domésticos. Entonces esta es la serie de Daniela Rosell, Ricas y Famosas. Y bueno, uno ve esas imágenes y vienen muchísimas preguntas con respecto a ellas, y sobre todo cuestiones, repito, sociales, antropológicas, muy peculiares, aun cuando son relativamente cercas. Causaron muchísima incomodidad estas imágenes. Cuando salió el libro, prácticamente se entrevistó a Daniela en varios, bueno, se entrevistaba, no Daniela en físico, porque a ella no le gusta presentarse, pero se hacían muchos análisis en noticieros en México, críticos y historiadores hacían mucho caso de esto. Estas imágenes son muy peculiares. Estas son del 2015 y son dípticos, ¿no? Vemos del lado izquierdo una mujer, o vamos a ver mujeres sentadas en estas casas de madera. Del lado derecho vamos a ver objetos. ¿Por qué es importante de nuevo ver la mirada desde adentro? La mirada desde adentro, que es una mirada, a mí me parece mucho más nítida, mucho más clara, mucho más concisa, y a veces no tenemos acceso a ella. Me refiero a fotográficamente hablando. ¿Qué estamos